Buenos días, hermanos y hermanas de Latinoamérica. Desde acá de Salta, Argentina, Gabriel con palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos preparamos para viajar, para hacer un viaje, para ir a pasear? Y tenemos que estar preparados, primeramente, saber dónde estamos parados para ir al lugar, la ubicación a donde queremos llegar. Hoy Dios nos pregunta, ¿dónde te encuentras ubicado? ¿Cuál es tu posición en Cristo hoy? Alabado sea Dios. ¿Dónde nos encontramos hoy ubicados? ¿Cuál es tu posición en Cristo hoy? Y vamos a ir al libro de Efesios, a la palabra de Dios. Y acá, en estas cartas a los Efesios, nos va a enseñar realmente dónde debemos estar ubicados en este tiempo. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 2, del versículo 6 al 9, y dice así: Y juntamente con él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque gracias somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Palabra de Dios. Y acá Dios nos está hablando. Nosotros cuando buscamos ir a un lugar tenemos que movernos, trasladarnos, tenemos que tomar un colectivo, ir en auto, mirar el GPS, movernos, pasamos circunstancias de lluvia, de calor. Pero acá Dios nos está hablando cuál es nuestra posición. ¿Es una posición en Cristo? Y acá la palabra de Dios que nos remarca en estas cartas a los Efesios es: nos hizo sentar en lugares en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Que Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Acá Dios nos está enseñando a través de estas cartas a los Efesios que nosotros no tenemos que empezar en la vida de cristianos andando por nuestras fuerzas, queriendo llegar, haciendo obras, sino que primeramente tenemos que sentarnos al lado de Jesús. Al lado de Jesús, el sentarse es entender lo que Jesús nos quiere hablar antes de partir a hacer la obra que Él quiere que hagamos en el nombre de Jesús. Nosotros nos vamos de viaje y vamos orientados por nuestro vehículo, o el colectivo va orientado por un conductor, pero acá Jesús nos enseña que primero debemos de sentarnos al lado de Él. Usted dirá, qué contradictorio, pero no, hay que sentarse del lado de Él, al lado de Él. No es andar, la vida cristiana no es andar a la prisa, con nuestra fuerza, a nuestra voluntad. Primeramente tenemos que sentarnos a hablar con Dios. La vida en Cristo comienza en sentarse. Ahí se empieza ese viaje a la madurez espiritual. Sentarse en Cristo es la madurez espiritual, amada y amado. Hoy Dios dice, juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos hace sentar primeramente antes de salir, para mostrar en los siglos venideros, más adelante, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no es de nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Si nosotros andamos a nuestra manera, viajamos, miramos el GPS, vamos y sabemos cuál es la ubicación, pensamos que llegamos al lugar que nosotros queremos. Pero acá Dios nos habla, dice, ¿dónde te encuentras ubicado hoy? ¿Cuál es nuestra ubicación? ¿Andamos a la ligera, a nuestra propia voluntad, sin escuchar la voz de Dios, sin hablar con Dios? ¿Queremos hacer las obras sin entender el llamado todavía de Dios? ¿Cuál es tu posición en Cristo hoy? La posición en Cristo debe de ser sentado al lado de Él, hablando con Él.
En Efesios 1:3 nos enseña: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otra vez acá Dios nos habla a través de estas cartas que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios, no empezar a hacer obras con nuestras fuerzas, con nuestra voluntad. Debemos sentarnos en los lugares celestiales donde Él está ahí, para charlar, para entender, para tener esa madurez espiritual en el nombre de Jesús. Así que, amada y amado, hoy te pregunta Dios, ¿dónde te encuentras ubicado? ¿A tu manera o sentado en esos lugares celestiales hablando con Jesús? ¿Cuál es tu posición en Cristo hoy? ¿Escuchaste la sabiduría de Dios? ¿Escuchaste el consejo de Dios? ¿O anduviste a tu manera, a tu fuerza, a tu prisa, a tu GPS y no a la voluntad de Dios? Alabado sea Dios. Que Dios nos ayude a entender esta palabra, porque usted dirá, andar en Cristo es moverse, pero primeramente Dios quiere a través de esta palabra que te sientes al lado de Él, para escuchar su voz, para escuchar sus propósitos, para entender que no es solo por obra, sino que es por la voluntad de Dios. Sin escuchar la voz de Dios es imposible agradar a Dios. Muchas veces nos agradamos, nos jactamos nosotros o agradamos al hombre, pero nosotros tenemos que agradar a Dios, sentarnos en esos lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de la gracia en su bondad con nosotros, en Cristo Jesús, para mostrar que estamos fortalecidos en el Espíritu Santo de Dios. Ahí se empieza ese viaje a la madurez espiritual, estar sentado con Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra y que en este tiempo, Padre, no tomemos el GPS del mundo, Padre, la ubicación, la posición del mundo, sino queremos estar posicionados y ubicados a tu lado, sentados, aprendiendo, para entender tu gracia, para llevar en lo que viene adelante, Padre, esa voluntad que es la tuya, la que aprendemos sentado al lado tuyo, escuchando tu voz, orando, ayunando, hablando en tu presencia, en el Santo Espíritu. Por eso en este siglo, Padre, en este tiempo queremos estar ubicados al lado tuyo. Queremos estar en una posición celestial, en esos lugares, en esos niveles espirituales, en ese crecimiento que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que, amada y amado joven, empezá a agarrar el GPS de Dios. Que tu posición sea sentado al lado de Cristo Jesús. Que te encuentres ubicado en el lugar celestial para llegar a esa madurez espiritual, para que en los siglos venideros podamos ir en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no vivo yo, Cristo vive en mí.